Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de Probabilidad Estadística con Profesor G. Vamos a trabajar con medidas de posición no centrales. Ahora, las medidas de posición no centrales permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son precisamente los valores del centro. Entre estos indicadores se suelen utilizar una serie de valores que dividen la muestra en tramos o secciones de igual distancia o cantidad. Los más utilizados son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles son los tres valores que dividen una serie de datos ordenada en 4 porciones iguales. Es decir, si yo tengo aquí mi gráfica de distribución, estas tres líneas en color azul representan a los tres cuartiles y nótese cómo a la gráfica la segmentan en 4 partes iguales con el 25% cada uno. El primer cuartil deja a la izquierda el 25% de los datos y a la derecha el 75%. El cuartil 2 deja a la izquierda el 50% y a la derecha el 50%. Y el tercer cuartil deja a la derecha el 25% y a la izquierda el 75%. La diferencia entre el valor del cuartil 3 y el cuartil 1 se le llama rango intercuartílico, que ya más adelante lo veremos cuando generemos nuestra gráfica de caja. Las ventajas que tienen los cuartiles es que nos ayudan a describir la posición que tiene cada valor específico en relación al conjunto de datos. Y las desventajas es que los cuartiles son sensibles a valores externos. Para calcular los cuartiles se utiliza la siguiente expresión. El cuartil subíndice k va a ser igual a el número del cuartil que queremos calcular, que puede variar entre el 1, el 2 o el 3, por el número de datos totales de la distribución entre 4. Y para poder calcular los cuartiles se necesita ordenar los datos de menor a mayor. Aquí tenemos un ejemplo. El valor del cuartil obtenido se redondea si el número resultado es decimal. Es decir, aquí yo tengo 7 datos. Vamos a calcular el primer cuartil. Por lo tanto, k va a valer 1. El número de datos son 7 entre 4. Sale 1.75. Como me salió un resultado decimal, lo voy a redondear a 2. Y este 2 es la segunda posición. Entonces voy a ir a mi conjunto de datos ordenado, buscaré la segunda posición, el cual es un 3, y entonces el cuartil 1 valdría 3. Si tenemos aquí otro ejemplo en el que el resultado es un número entero, el procedimiento cambia ligeramente. Aquí tenemos ahora 8 datos ordenados de menor a mayor. Voy a calcular nuevamente el cuartil 1. K va a valer 1, n es el número de datos 8 entre 4, me salió un 2. Como me salió un número entero, lo que se hace es que vamos a ir a buscar en nuestro conjunto de datos el número que se encuentre en la segunda posición, que es el valor de 3, y lo voy a promediar con el número que sigue, que sería 5, o la tercera posición. 5. Promedio estos dos valores y me queda 4. Entonces 4 es el cuartil 1 para este conjunto de datos. En resumen, si yo tengo un resultado con número entero, voy a buscar el número que se encuentre en esa posición y el que sigue, que serían estos dos, y los promediaré. Ese será el cuartil. Los deciles, por su parte, lo que se hace es que vamos a trabajar utilizando la división de nuestra gráfica en 10 partes iguales. Por lo tanto, vamos a obtener 9 deciles, del 1 al 9. Y cada uno representa pues un décimo de la población. Las ventajas es que nos dice cómo está posicionado un valor con respecto al resto, divide en partes los valores para su mejor comprensión, y las desventajas es que no refleja ninguna tendencia central, tenemos que ordenar los datos antes de cualquier cálculo, y es necesario calcular pues varios si queremos trabajar con todos los deciles. La fórmula para calcularlos es con esta expresión, que básicamente es la misma que los cuartiles, solamente que ahora se divide entre 10 por obvias razones. Y ahora el valor de k va a ser entre 1 y 9. Tenemos 9 deciles. Y también hay que ordenar los datos de menor a mayor. Al igual que los cuartiles, existen las dos posibilidades. Si el resultado de la fórmula es número entero, se promedia el número que se encuentra en esa posición y el siguiente. Si el resultado es un número decimal, se redondea y se buscará el número que se encuentre en esa posición en el conjunto de datos. Aquí tenemos un ejemplo.
Se nos pide calcular el decil 3 y el 5 para estos datos que ya están ordenados de menor a mayor. El decil 3 sería que K vale 3, datos son 9, se divide entre 10, nos da 2.7 y hay que redondearlo porque nos sale un número decimal a 3. Por lo tanto, el número que se encuentra en la tercera posición, que es 8, es el decil 3. Y el decil 5 sería pues básicamente que K vale 5 por 9 datos entre 10 nos da 4.5, número decimal lo redondeamos a 5 y buscamos el número que se encuentra en la quinta posición, que sería 10. Entonces el decil 5 vale 10. Y en el caso de los percentiles, básicamente también son medidas de posición no central y ahora vamos a fragmentar nuestra distribución en 100 partes iguales. Por lo tanto tendremos 99 percentiles. Ahora aquí algo importante es que la mediana, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 todos son el mismo valor para la misma distribución porque todas parten de la distribución exactamente a la mitad. Las ventajas y las desventajas son las mismas que hemos trabajado en los otros dos casos y la fórmula sería esa, que ahora vamos a dividir entre 100 y que K va a estar entre 1 y el 99. Y también hay que ordenar los datos de menor a mayor. Se sigue el mismo protocolo. Si el resultado nos sale un número entero, hay que promediar el número que se encuentra en esa posición y el siguiente. Y si nos sale un número decimal, hay que redondear ese valor y buscar el número que se encuentra en esa posición. Aquí tenemos un ejemplo. Hay que calcular el percentil 30 y el 65 para este conjunto de datos. Entonces el percentil 30 sería K vale 30, N son 14 datos, entre 100 nos sale 4.2. Es número decimal, hay que redondearlo a 5 y entonces vamos a buscar el número que se encuentra en la quinta posición, que sería 10. El percentil 30 vale 10. Significa que el 10 es un valor que tiene el 30% de los datos a la izquierda y el 70% a la derecha. Y el percentil 65 sería que K vale 65, N serían 14 datos entre 100, 9.1 lo redondeamos a 10 y hay que buscar en el conjunto de datos el que se encuentre en la posición número 10, que sería 20. Por lo tanto, el percentil 65 vale 20 y esto significa que el 20 tiene el 65% de los datos a la izquierda y el 35% a la derecha. Ahora vamos a ver la gráfica de caja. Es una gráfica muy útil para detectar valores atípicos y para hacer comparaciones entre diferentes muestras. Para generar nuestra gráfica de caja lo que vamos a hacer es calcular primeramente los 3 cuartiles para la distribución, obtener el rango intercuartílico, que es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1, y luego calcular los límites o los bigotes. El límite superior es el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartílico y el límite inferior es el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico. Nuestra gráfica de caja sería básicamente el colocar una línea y pues hay que colocar los números y después vamos a buscar el cuartil 1 y vamos a dibujar una línea, que es la que tenemos aquí. Igual para el cuartil 2 y para el cuartil 3 y cerramos ese cuadro para formar una pequeña caja. Luego el límite inferior, que sería este de aquí, ponemos una pequeña línea y lo unimos con la caja y finalmente el límite superior, colocamos la línea donde corresponde y lo unimos a la caja. Si encontramos algún dato que se encuentre más arriba o mayor al límite superior o menor al límite inferior, hay que especificar dónde está. Por ejemplo, este dato de aquí, este pequeño asterisco, representa que es un dato que está por arriba o mayor al límite superior y por lo tanto se especifica y esto se le conoce como un dato atípico. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a tratar de resolver este ejercicio donde nos dice que el entrenador de los Yankees ha optado por analizar el número de home runs que sus jugadores pueden realizar en un partido. Los datos son esos que tenemos en pantalla. Tenemos pues básicamente 25 datos de juegos con el número de home runs en cada uno de ellos. Nos pide calcular los cuartiles, los percentiles 20 y 68, los deciles 3 y 7, generar la gráfica de caja y explicar el comportamiento al entrenador. Entonces vamos a comenzar a resolver este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ordenar nuestros datos de menor a mayor. Aquí tenemos nuestros 25 datos del ejercicio
Ya los ordenamos de menor a mayor. Vamos a calcular primeramente los cuartiles. Entonces el cuartil 1 sería K, que vale 1, primer cuartil, por 25 datos entre 4. Nos queda 6.25. Como es número decimal lo redondeamos a 7 y buscamos el número que se encuentra en la séptima posición, que sería 4. Ese es el cuartil 1. Cuartil 2 sería K vale 2, por 25 datos entre 4 nos da 12.5, redondeamos a 13 y vamos a buscar el número que se encuentra en la posición número 13, que sería 5. Y el cuartil 3 sería 3 por 25 entre 4, redondeamos a 19 y buscamos el número que se encuentra en la posición número 19, que sería 7. Haremos lo mismo para los percentiles y los deciles. El percentil 20, diríamos entonces 20 por 25 datos entre 100 nos da 5. Como sale un número entero, hay que buscar el número que se encuentra en la posición número 5, que sería este 3, y hay que promediarlo con el que sigue, que también es un 3, entonces pues el percentil 20 sería 3. Y el percentil 68 serían 68 por 25 entre 100, 17. Hay que buscar el número que se encuentra en la posición número 17 y 18, la que sigue, y promediarlos. Como los dos son 6, pues el promedio nos queda 6. Y ese sería el percentil 68. Y de los deciles, pues el decil 3 sería 3 por 25 datos entre 10, son 7.5, redondeamos a 8, y hay que buscar el número que se encuentra en la posición número 8, que sería 4. El decil 3 vale 4. Y para el decil 7 serían 7 por 25 datos entre 10, son 17.5, redondeamos a 18 y buscamos el número que se encuentra en la posición número 18, que sería 6. El decil 7 vale 6. Entonces el cuartil 1 nos dice: el 4 tiene 25% de los datos a la izquierda y 75 a la derecha. El 5 tiene el 50 a la izquierda y 50 a la derecha. Y el 7 tiene el 75% a la izquierda y el 25 a la derecha. Para los percentiles, el 3 tiene el 20% de los datos a la izquierda y el 80 a la derecha. Y para el percentil 68, el 6 tiene el 68% de los datos a la izquierda. Para los deciles, el decil 3, que es un 4, nos dice que tenemos el 30% de los datos a la izquierda. Y el decil 7, que es un 6, nos dice que tenemos el 70% de los datos a la izquierda y el 30% a la derecha. Vamos a generar ahora nuestro diagrama de caja. Lo primero que necesitamos hacer es calcular el rango intercuartílico, para lo cual, pues el cuartil 3 le vamos a restar el cuartil 1, 7 menos 4, que nos queda 3. Luego vamos a calcular los bigotes. Los bigotes nos quedaría de esta forma. El límite superior o el bigote superior sería el cuartil 3, que son 7, más 1.5 veces el rango intercuartílico, que nos salió 3. Nos queda 11.5. Y el límite inferior es el cuartil 1, que vale 4, menos 1.5 veces el rango intercuartílico, que vale 3, nos queda menos 0.5. Pero como estamos trabajando con home runs, lo podemos dejar en 0. Al final de cuentas no vamos a tener home runs negativos. Los datos que tenemos entonces en total serían los siguientes. Tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, límite superior y límite inferior. Entonces vamos a dibujar nuestra caja. Colocamos aquí el eje vertical, el eje horizontal. En el horizontal ponemos qué es lo que estamos trabajando. En el vertical ponemos los valores. Y buscamos, cuartil 1 vale 4. Voy a dibujar una línea aquí que vale 4. Luego el cuartil 2 vale 5. Colocamos aquí. Y el cuartil 3, que vale 7, colocamos aquí esta línea. Y cerramos la caja. Ahí están los 3 cuartiles. Luego buscamos el límite superior, que son 11.5. Aquí está aproximadamente. Y lo unimos con una línea vertical. Y el límite inferior, que serían 0, lo unimos con una línea vertical hasta la caja. Y este sería nuestro diagrama de caja. Aquí podemos observar que los datos son bastante dispersos. Puede ser desde el 0 hasta el 11.5 el comportamiento de nuestra distribución. Y entonces pues hay que revisar ahí si se puede tratar de disminuir esa dispersión, lo cual ya lo veremos más adelante con las medidas de dispersión en el siguiente video.